Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos desde la Dirección de Infosalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, miércoles 3 de junio, a cargo del equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar a través del chat en cualquier momento para ser respondidas al final. Licenciada Taquía, es un honor estar con ustedes. Adelante. Muchísimas gracias, doctor Roberto Ortega. Y desde las instalaciones de la Unidad Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño les damos la más cordial bienvenida. Bien, en esta oportunidad contamos con la presencia de la licenciada Beatriz Retamoso. Ella es enfermera especialista laborando en el centro quirúrgico, quien ha venido a compartir temas de su especialidad. Licenciada Beatriz, el público la está esperando. Buenas tardes con todas las personas que están viendo esta capacitación. Mi nombre es Beatriz Retamoso Chávez. Actualmente, como me ha presentado la licenciada Taquía, estoy laborando en la unidad de recuperación posanestésica. El día de hoy vamos a tocar un tema que es el cuidado de enfermería en pacientes posoperatorios inmediatos. Nosotros, como la unidad de recuperación posanestésica, tiene como objetivo que es una unidad encargada de brindar cuidados posoperatorios a los pacientes sometidos a anestesia general, también regional, o sedación para un procedimiento quirúrgico o diagnóstico hasta que se reúnan los criterios de alta de la unidad. Las características de la unidad de recuperación, para conocerlo un poco, está localizado cerca a la farmacia. Contamos con una farmacia de centro quirúrgico. Contamos con la cercanía literalmente del quirófano, contamos con un piso cercano a la unidad, que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. Nosotros estamos ubicados en el 7º piso, UCI está en el 6º piso. El diseño de la unidad de recuperación cuenta con toma de oxígeno y vacío, tomas eléctricas, sistema de iluminación, aire acondicionado y calefacción. Contamos con lavaderos para el lavado de manos y eliminación de desechos para su segregación correspondiente. Contamos también con una zona para material. Contamos con un staff de enfermería y con servicios higiénicos tanto para el personal como para los mismos pacientes. Aquí hay un pequeño dibujo para conocer cómo está ubicada la unidad de recuperación, qué equipos tiene. Tenemos equipos para manejo de vías aéreas, tenemos un equipo para el monitoreo respectivo del paciente, contamos con un reanimador cardiopulmonar, contamos con bombas de infusión para manejo de fluidos en los pacientes, contamos con camilla eléctrica para mantener la posición, ya sea Fowler o semi-Fowler, de acuerdo a cada paciente. También contamos con termas. En este caso son cunas térmicas de acuerdo a la edad del paciente para brindar el calor local y calefactores para pacientes escolares y adolescentes. Dentro de las características de la unidad de recuperación posanestésica, también contamos con un recurso humano, que es un equipo multidisciplinario. En este caso, contamos con médicos anestesiólogos, enfermeros, personal técnico y de apoyo. Cuando menciono de apoyo me estoy refiriendo que contamos con el apoyo de rayos X y de laboratorio para los exámenes correspondientes si se requiere para el paciente en el momento. Los cuidados de enfermería en la unidad de recuperación es el enfermero de la unidad de recuperación posanestésica el que brinda la atención especializada, integral y continua al paciente, monitoreando sus funciones y estado de salud para brindar un cuidado de calidad y toma de decisiones oportunas. Aquí hay una foto que ustedes van a poder observar cuando el paciente ingresa, donde está todo el equipo multidisciplinario. Está el anestesiólogo, está la enfermera circulante que nos da el reporte, la enfermera de la unidad de recuperación que recepciona, personal técnico. Todos estamos integrados en brindar una atención al paciente. Con respecto a los cuidados de enfermería, todo paciente sometido a una anestesia general, ya sea regional o sedación,
debe recibir también una atención en la unidad de recuperación para que así luego pueda ser trasladado ya sea a la unidad de hospitalización o pacientes que puedan retirarse a su casa, como son cirugías ambulatorias. La unidad de recuperación tiene un proceso por el cual el paciente deberá siempre regresar a su estado preoperatorio. Es decir, este paciente tiene que recuperar la parte de la ventilación, recuperar nuevamente su estado de conciencia como ha ingresado el paciente. También es la capacidad psicomotora. Entonces aquí estamos viendo ahí un paciente despierto, que se está comunicando con la enfermera, que le está brindando el cuidado. En estas condiciones ya el paciente está como para que se pueda ir ya sea a la unidad de hospitalización de acuerdo a la cirugía que ha sido intervenida, o si es un paciente ambulatorio para que pueda ser retirado ya con su mamá hasta su domicilio. El traslado del paciente del quirófano a la unidad de recuperación es muy importante siempre, que se tiene que brindar las medidas de seguridad. Tenemos unas camillas con barandas para evitar algunas posibles caídas. Cuenta con el traslado del anestesiólogo, con la enfermera del quirófano, que es en este caso la enfermera circulante, y un monitoreo mínimo con un pulsoxímetro para el traslado del paciente. Los cuidados de enfermería inmediato, cuando existe ya la recepción propiamente dicha, nosotros ahí ¿qué estamos haciendo? Es un trabajo conjunto con el anestesiólogo, la enfermera. Estamos monitorizando sus parámetros, estamos viendo las condiciones generales, en el caso de reporte que nos está dando la circulante, si el paciente es alérgico o algún problema que ha podido pasar, entre comillas, en sala, puede presentar un rash en sala propiamente. Como así ingresar el paciente tiene que retornar a su unidad de procedencia. Es importante saber la herida quirúrgica. Si esta herida quirúrgica tiene drenes, en los cuales esos drenes pueden ser laminar, tubular, la cantidad, la característica, eso tenemos que observar en el momento que estamos recepcionando en el paciente. Tenemos que ver la perfusión distal y la pérdida de líquido. Es importante que nosotros en la unidad de recuperación tenemos que ya, conjuntamente con el anestesiólogo, manejar un balance y tener en cuenta el tiempo de ayuno en el paciente. Es completamente diferente como lo manejan en el área de hospitalización, para que el paciente pueda nuevamente estar hidratado y de alguna forma este paciente pueda ya estar en condiciones para retornar a su servicio. Es importante también saber la edad del paciente, el peso del paciente, como ya le había dicho, los antecedentes importantes del paciente que pueda tener el paciente. Es un paciente que pueda ser asmático, es un paciente que pueda ser alérgico. Todos estos antecedentes es importante para nosotros prever algunas complicaciones en la unidad de recuperación. ¿Qué tipo de cirugía ha sido? ¿Qué tipo de anestesia ha recibido? Y lo más importante, principales eventos durante el procedimiento propiamente en sala de operaciones. ¿Por qué algún problema? Puede existir que puede presentar el paciente en el momento de la extubación espasmos. Para nosotros, de acuerdo a esto, seguir alerta al paciente hasta su momento que el paciente pueda recuperar su estado ventilatorio. Es por eso importante aquí, como tenemos dos dibujos, el paciente, primer momento tenemos que valorar la vía aérea, tenemos que valorar la posición del paciente, la temperatura, porque hay una temperatura que manejan en sala de operaciones que el paciente hay un momento que pueda tener un problema de hipotermia, por eso nosotros manejamos calefactores. Estado de conciencia, es importante saber para saber realmente si el paciente, estamos avanzando o hay un retroceso del paciente, qué está pasando con el paciente. Valorar las condiciones del paciente de la unidad de recuperación, entonces ya para tener una parte ya global es ver la herida operatoria, los drenajes, brindar seguridad y confort. Es importante que todo paciente que ingrese en la unidad de recuperación tener una identificación, que es un brazalete que ya está establecido dentro de la historia clínica. Todo paciente que ingresa tiene que tener su identificación. Y nosotros tenemos ya registro propiamente de la unidad de recuperación que más adelante le voy a dar a conocer. Manejo de la historia clínica. Los cuidados de enfermería. En los cuidados de enfermería nosotros tenemos que tener siempre en cuenta
la oximetría, es decir, cada 5 minutos, luego cada 15 minutos, después de 10 a 15 minutos, dependiendo ya del estado de cada paciente. Con respecto a los cuidados de enfermería, nosotros tenemos que controlar y evaluar siempre las funciones vitales. No nos olvidemos, es lo primero que estamos observando en el paciente desde la observación y los registros del mismo monitor. Administración de líquidos parenterales. Es importante saber cuántos líquidos ha ingresado el paciente en sala para nosotros continuar con la hidratación en la unidad de recuperación. Y después, como menciona, no pueda evitar algunas complicaciones como el paciente puede estar edematizado, puede tener retención o algún otro problema. Importante aquí es el manejo del dolor. ¿Qué tipo de cirugía le han realizado al paciente? Para nosotros de alguna forma saber, en el manejo de dolor, los médicos por lo general manejan si ha sido una cirugía compleja o no compleja. Y si no es compleja, manejan los años. Si es compleja, ya están manejando desde el tramal, la morfina, o en este caso se pueden, dependiendo de la escala de dolor, están colocando los bloqueos. En el caso de un bloqueo raquídeo, entonces ellos manejan ese fentanilo y la lidocaína con cloruro de sodio. Pero todo eso es un protocolo ya por parte de los anestesiólogos. Por eso es importante medir el dolor del niño. ¿Cómo va? Si solo con metamizol, un ejemplo. Si es con metamizol, que es lo usual, con tramadol o paracetamol, cede el dolor y el niño continúa con ese dolor. Y de acuerdo al dolor, ya el doctor, en el último de los casos, hemos observado que le ponen bomba de infusión, le ponen bombas alastoméricas, que son unas bombas ya establecidas, que dan una infusión de morfina a 2 centímetros por hora, pero eso ya se va a ir evaluando de acuerdo a cómo evoluciona cada niño. Es importante también observar la herida operatoria, porque a veces la herida operatoria te puede venir limpia, pero a veces por una complicación propiamente de la cirugía, por ahí puede haber un sangrado. Ahí empieza que el paciente hasta se puede bajar la presión y puede haber una complicación ya mayor para el paciente. Entonces es importante observar la herida operatoria. Es importante ver la medición y valoración de los drenajes para cuantificar que no exista más de un 15% del peso del paciente, sino aquí ya estaríamos, nosotros tenemos que estar reponiendo esas pérdidas. La diuresis, no nos olvidemos que es 0.5 por kilo por peso en los niños, para ver si el niño está orinando o no está orinando, así de simple. Es importante que, y no nos olvidemos, colegas, de la interacción con el paciente y el apoderado. Por más cuidado que quisiéramos nosotros dar, con todo el conocimiento que uno podamos tener, si dejamos de lado al familiar, y son niños tan pequeños que es bien difícil que ellos se puedan adaptar tan rápido a un entorno desconocido, entonces no nos olvidemos de este punto. Y lo he puesto grande, la interacción del paciente con su familiar. En el caso de la unidad de recuperación también estamos interactuando bastante con la estimulación del paciente, en el apoyo para que el paciente se pueda restablecer nuevamente sus actividades cotidianas. En el caso de los adolescentes, es importante que el traslado del paciente al servicio de hospitalización o ya sea en su casa, que este paciente antes de hacer todo ese traslado, nosotros garanticemos que hemos cumplido todo lo que hemos mencionado. Si nosotros nos olvidamos de un punto, van a ver, ya sea en hospitalización, que nos llamen por algún problema que ha podido pasar en el paciente, o mamás que se vayan con algún disconfort en alguna atención que hemos podido haber dado. Y no nos olvidemos que toda actividad que nosotros realicemos tiene que estar registrada en la historia clínica. Nuestro sello, colega, la historia clínica es un documento legal. Entonces, en los cuidados específicamente de la vía aérea, tenemos que verificar el estado de conciencia y la capacidad de declusión. Muchos de estos pacientes cuando ingresan a la unidad de recuperación salen con un tubo orofaringio. Es un tubo que nos ayuda a que la lengua no se caiga para atrás y este paciente de alguna forma pueda tener un problema en la parte ventilatoria. Entonces, de acuerdo a cada cirugía, si es una cirugía que han trabajado en la cavidad oral, ya está establecido, el paciente viene de lateral derecho o izquierdo. De acuerdo a cada complejidad de cirugías, hay pacientes que a veces el anestesiólogo decide sacarlo hasta despiertos. Monitoreo, la saturación es muy importante. Saber cuánto ha sido su saturación basal que ingresaba el paciente.
para tenerlo como referencia, cómo se ha mantenido en sala de operaciones. Administrar oxígeno según la necesidad de cada paciente. Nosotros contamos desde una cánula binasal hasta una máscara con reservorio. Colocar siempre al paciente en una posición ya sentada cuando se restablezca todas estas actividades. Observar siempre los signos de disnea, si hay cianosis, si hay presencia de esfuerzos respiratorios. Explorar, levantar en este caso la bata del paciente, mirar la parte del esternón, de la caja torácica para ver si el paciente está haciendo un sobreesfuerzo. Y no nos olvidemos, si el paciente aún todavía sigue con sedación, con tubo orofaríngeo y observamos secreciones, aspirar con cuidado, porque a veces una mala maniobra hacemos que esa secreción no pueda ser aspirada y al final puede ser un espasmo el paciente y pasar al final a un problema mayor. En el paciente, cuando ya siente que está despiritina en la boca, el tubo orofaríngeo y lo muerde, hablarle correctamente, decirle, por favor, abre la boca, bien, tose. Y en el que dé toser, ahí es más fácil que el niño pueda botar el tubo orofaríngeo. Con respecto ya al control del sangrado, también es otro punto importante. La monitorización de funciones vitales, la presión arterial, la frecuencia cardíaca nos va a decir si el paciente puede haber un sangrado interno. Observar la cantidad del sangrado, si tenemos drenajes, marcarlo, cuánto ingresó a la unidad de recuperación y cuándo va pasando de hora en hora, ir marcando para hacer un balance estricto en estos pacientes. Cuando los pacientes tienen un tapón nasal en cirugías que han tenido algún problema a nivel, como su mismo nombre lo dice, a nivel de la nariz, entonces hay tapones que son por 5 o por 7 días. Entonces se le explica al niño que por favor, si él siente que está pasando por su boca una secreción o un líquido caliente, que nos avisen para que nosotros podamos cuantificar ese sangrado a través de una riñonera y ver realmente si este niño se está recuperando o hay algún problema de fondo. Inducir a eliminar el sangrado que pueda acumularse en la boca, es lo que yo le estaba explicando, cómo lo hacíamos. Y el registro, que nosotros contamos con un formato exclusivamente para balance hídrico en los pacientes de ingreso y egreso, necesitamos tenerlo a la mano porque cada entrega de turno es importante para que ese niño se vaya recuperando. Los controles de exámenes de laboratorio, es importante saber con cuánto de hematocrito entró el paciente, con cuánto, porque en sala de operaciones también le toman un control, porque contamos con una máquina para gases arteriales que también está ahí el resultado del hematocrito, para saber con cuánto el paciente está saliendo, y si lo requiere nosotros también lo podemos tomar en la unidad de recuperación que también contamos con esta máquina. Pero todo es en coordinación con la parte médica. Administrar componentes sanguíneos o derivados, claro, pero no nos olvidemos que eso tiene que estar previo consentimiento del familiar. Con respecto a disminuir el dolor, nosotros administramos los analgésicos según prescripción médica, sí, pero también hacerle conocer si esa efectividad se está dando en el niño. Para eso nosotros contamos en la unidad de recuperación con un anestesiólogo. Es importante controlar la presión arterial y la frecuencia cardíaca porque nos avisa cuando están elevados este niño. Si tú ya has podido manejar todo lo demás y sigues observando que la frecuencia cardíaca sigue elevándose, y ahí es donde el médico empieza con la segunda etapa para hacer una combinación de otros analgésicos. Y se ve algo efectivo y también se refleja en la frecuencia cardíaca del paciente a través del monitor. Disminuir los posibles efectos que puedan exacerbar el dolor, como el miedo, la angustia, la fatiga. Por más pequeño que sea, es importante comunicarnos con el niño. Y aquí donde yo le decía, es importante la interacción con el familiar. Cuando nosotros hemos hecho todo lo que le hemos mencionado y observamos que el niño sigue con la expresión de angustia o miedo, nosotros no nos olvidemos de llamar a la mamá, a la persona con la que el niño está casi todo ese tiempo. Y cuando llega la mamá, usted se va a dar cuenta cómo el niño se logra acurrucar entre sus brazos y ese dolor completamente queda en cero. Es importante observar la expresión y gestos
porque la persistencia en ello nos está diciendo que el analgésico no ha sido efectivo en ese entonces y el doctor podría, como les decía, combinar otros analgésicos que puede ser el tramal, o si ya le han puesto tramal, podemos dar el analgésico de rescate, como le llamamos. Si empezamos con 1 por kilo de peso, le podemos dar 2 por kilo de peso y así, pasando a otras drogas para que el niño de alguna forma, o otros analgésicos para que el niño sí de alguna forma pueda tener un dolor cero. Vigilar, no nos olvidemos de las reacciones adversas, porque el niño puede presentar, si le puso tramal, pueden presentar ya con las náuseas y vómitos, o niños si le ponen fentanilo o morfina, pueden empezar con retención urinaria, ahí nosotros también tenemos que evaluar, y en estos casos los doctores nos indican, en el caso de las retenciones urinarias, es la iosina, que es un antiespasmódico. Entonces no nos olvidemos, colegas, que nosotros no estamos solos, estamos ahí con el médico, y que todas las medidas que vamos a hacer es con el bien, para que el niño pueda recuperar nuevamente su estado de tranquilidad, de paz con él mismo y con su familia. Entonces, avisar siempre al médico si la medida no funciona y sugerir analgesias a infusión continua si lo requiere el paciente. No nos olvidemos de la seguridad y confort. Permitir el reposo y relajación. Nosotros contamos con un televisor que tenemos ya videos de acuerdo a las edades de los pacientes para que ellos se puedan distraer. En el caso de los adolescentes, le facilitamos un papel y un lápiz, tenemos cuentos, y de alguna forma hace que el niño se desconecte un poco de lo por qué llegó al hospital, y ellos empiezan a hacer otras actividades que también estos niños se sienten más confortables en la unidad. En el caso ya de que son niños que se puedan agredir o se puedan lastimar, usamos sujeción mecánica, en este caso sujeción de las manos para que no se puedan lastimar el rostro, ya sea porque tienen una vía en la mano, pero todo eso con la finalidad de que el niño pueda restablecerse prontamente. Aquí hay dibujos donde, como le estaba comentando, los niños no están solos. Cuando ellos ya restablecen todas sus funciones, están ahí los familiares, que es el otro trabajo de nosotros como enfermeras, comunicar cómo están sus niños. Y el niño también quiere saber cómo está su papá, y viceversa, y mira, ves la tranquilidad, eso es lo que nosotros queremos, igual como la mamá. Podemos poner todos los analgésicos, pero nos olvidamos de ese abrazo lindo de la mamá, y el niño lo siente, lo percibe que está su mamá, y completamente se queda tranquilo. Entonces, nosotros para tener y poder decir el paciente ya está de alta, tenemos que tener estos criterios: las funciones vitales estables, ausencia de signos de dificultad respiratoria, tiene que estar el estado de alerta y orientación nuevamente recuperados. Este paciente tiene que haber ausencia de vómitos y náuseas, y el dolor tiene que estar controlado. Aquí se le ve al colega Leonidas dando ya de alta a un familiar, a un paciente con su familiar, que en este caso era un paciente ambulatorio, que le está dando todas las indicaciones para su caso. Aquí hay una foto que sale un poquito oscura, pero nunca nos olvidemos de esto, colega. Es la interacción, lo que le decía, la interacción del familiar con su niño. Cuando el paciente es ambulatorio, informarle y educar al familiar sobre los eventos que pueda manejar y controlar en casa, el proceso analgésico y quirúrgico, cuidado de la herida operatoria, indicaciones médicas que le damos a través de una receta, la dieta que podría nuevamente retomar el paciente en casa, la deambulación del paciente y la cita de su próxima consulta, ya sea si el paciente puede ser pagante o CIS, cómo va a ser los trámites para la consulta externa. ¿Contamos con documentos de enfermería? Sí, es lo que yo le mencionaba. Es la ficha de recuperación posanestésica. Es una ficha donde monitorizamos al paciente, hay balance hídrico, donde es una lista que maneja estrictamente la enfermera y el anestesiólogo, y nosotros esa ficha lo sellamos en la atención que se le va a dar al paciente. También contamos con el informe de enfermería, donde redactamos todas las acciones que hacemos en nuestro cuidado, que vamos a estar con el paciente, ya sea 6 o 12 horas. Contamos con una ficha de
chequeo de cirugía segura. Es importante que nosotros no nos olvidemos de llamar a la persona por su nombre y no por el diagnóstico. El formato de lista de chequeo de cirugía segura de enfermería es un documento ya validado por la institución donde se registran las opciones organizadas para dar cumplimiento del alta del paciente, ya sea a su procedencia, es decir, al área de hospitalización o a su domicilio. Aquí solamente para que conozcan un poco cuál es la ficha de recuperación posanestésica que le estaba mencionando, donde... Listo. La ficha de recuperación posanestésica ahí en general es la parte de arriba donde están las funciones vitales, después ingreso y egreso del balance hídrico, la evaluación propiamente del anestesiólogo, los medicamentos que se le va a dar al paciente si lo requiere en STAT en el momento, firma el anestesiólogo y firma la enfermera y se pone la transferencia a dónde va, a su casa o al área de hospitalización. Luego, esta es la lista de chequeo de cirugía segura. Estos son los puntos que ya está validado. Es en este rubro donde dice recuperación. La enfermedad de recuperación, cuando el paciente literalmente ya está dada de alta, nosotros tenemos que hacer el chequeo en el momento que vamos a trasladar y estamos dando el reporte a la enfermera que lo está recogiendo el paciente. Y dentro de esos rubros, en general, para que lo puedan conocer, el paciente cuenta con identificación de brazalete, 1. El paciente cuenta con alta anestesiólogo, 2. Estado de conciencia. ¿Cómo se va el paciente? Despierto, inconsciente, somnoliento, tenemos que marcar sí o no. Registrar sus últimas funciones vitales, cómo lo estamos enviando al paciente, en qué posición lo estamos enviando, cómo está esa herida operatoria, seca, húmeda, si este paciente presenta zona nadadora en el caso de pacientes quemados, si el paciente presenta drenaje, zona nasogástrica, presenta en el caso de neurocirugía, presenta drenajes externos, y así sucesivamente. Si presenta un CVC, un catéter venoso central, una vía periférica, en la ubicación, sí o no. Todo es marcar sí o no. Paciente, hay una escala de dolor, la escala numérica, del 0 al 10. Si es 0, ausencia de dolor, este paciente es 0, pongo. Si es 1, lo pongo en donde dice sí, 1. Si no hay dolor, en donde dice no, pongo el 0. Y también registro ahí nuevamente qué analgésico yo le he administrado ahí en el paciente, qué antibióticos, si le he transfundido o no, si le he tomado placa en el paciente en la unidad de recuperación, si he enviado muestras de citoquímico cultivo, que por lo general son pacientes de neurocirugía, cuántas muestras registro la cantidad y marco sí o no. Si el paciente aún continúa en reposo gástrico, la diuresis que ha presentado el paciente durante mi cuidado, el diagnóstico postoperatorio, si existiera algunas observaciones que yo quiera detallar, y nunca me voy a olvidar del firme y sello de la enfermera. De la misma manera, si el paciente va a la unidad de recuperación, es la enfermera que ella hace su check para dar conformidad o no de lo que yo le estoy transmitiendo, y también firma y sella la colega. Aquí es una mamá que ya el niño está completamente de alta, se puede ver la expresión de la señora, que está tranquila, está feliz que ya el niño se haya recuperado y que ya se le va a llevar prontamente a su casa. Es una foto esta más actual, es una foto de cómo nosotros ahorita seguimos brindando esos cuidados al paciente. Por más barrera que nosotros podamos colocarnos, no va a cambiar nuestro cuidado. El cuidado siempre lo que vamos a dar, un cuidado va a ser un cuidado con mucho amor. Bueno, colegas, he terminado ya la exposición. Quisiera saber si hay alguna pregunta para así poderles aclarar, ampliar un poquito más nuestros conocimientos. Bueno, les espero. Muchísimas gracias, licenciada Beatriz Retamoso. Muy buena esta exposición, realmente nos ha hecho traer a la mente pues todos los pasos que enfermería en centro quirúrgico, especialmente de la unidad de recuperación posanestésica, desarrolla, ¿no? Se agradece la participación de cada uno del personal, colegas en salud, y ahora vamos a esperar a que lleguen algunas preguntas. Parece que ha llegado alguna. A ver, menciona una de las colegas cuál sería la fórmula de pérdidas insensibles, ¿no? Para poder calcular en estos pacientes, o de alguna manera, ¿de qué forma hacen ustedes el cálculo del balance hídrico, no? Sí, mire, nosotros cuando un paciente llega a la unidad de recuperación, nosotros tenemos que tener en cuenta siempre el paciente, cuánto tiempo ha estado en ayunas.
De acuerdo al estado de ayuno, nosotros tenemos que ver el ingreso, es decir, cuánto yo le voy a hidratar al paciente. Si el paciente pesa 10 kilos, literalmente nosotros manejamos una fórmula del 4-2-1. Si es 10 kilos, lo voy a multiplicar por los 4. Eso es lo que yo le mencioné, el 4-2-1 son constantes. Si el paciente pesa 10 kilos, lo voy a reemplazar el primer rubro de 4, sería 40. 10 por 4 es 40. 40 centímetros, ml hora. Entonces, en este caso, yo me voy a averiguar, ¿el paciente cuánto tiempo de ayuno ha estado? 10, me van a decir, ha estado 10 horas, vamos a poner otras 10 horas. Entonces, de los 40 por 10 sería 400. Estos 400, yo a la primera hora lo tengo que hidratar el 50%. A la segunda hora un 25% y a la tercera hora el otro 25%. Recién a la cuarta hora me quedo con el 40 ml hora constante. Entonces nosotros manejamos diferente a lo que muchos a veces manejan en hospitalización. Para nosotros eso es el punto básico. Luego nosotros tenemos que ver que el paciente, empezamos a trabajar con ingresos y egresos. Es lo más práctico que nos han pedido todos los médicos en general, pero no nos debemos olvidar el tiempo de ayuno, colegas, para la hidratación del paciente. Y no nos olvidemos que la diuresis está relacionada. Si el paciente diuresis es en niños 0.5 por kilo por hora. De acuerdo a eso lo reemplazamos y sabemos cuánto tiene que emisionar por hora. Es lo que nosotros estamos trabajando en la unidad de recuperación. Muchas gracias. Otra pregunta es, ¿los pacientes conectados a ventilación mecánica llegan a la unidad posoperación, de recuperación posanestésica? Sí, nosotros ya tenemos ya algo establecido, es un protocolo. Todo paciente intubado, literalmente, está conectado al ventilador o por algún problema que puede existir y no ha podido ser extubado, estos pacientes se coordinan con la unidad de cuidados intensivos para que sea su traslado directo. A la unidad de recuperación no llega ningún tipo de paciente con ventilador mecánico. Muy bien. ¿Tendrán estandarizado el tiempo de permanencia en la recuperación, en la unidad de recuperación, por favor? Sí, en la unidad de recuperación, si todo paciente que llega tiene que cumplir sus 2 horas en la unidad de recuperación. Previo a eso se puede extender, ya sea por el traslado o las coordinaciones que se puedan dar, pero son 2 horas mínimo que se requieren. Licenciada Beatriz, ¿tendrán quizá alguna estadística o casuística de cuáles son los eventos adversos más de mayor incidencia en la unidad de recuperación posanestésica que enfermería ha tenido que enfrentar? Bueno, en la actualidad, no porque decir que mi servicio sea que no comete ninguna falla, pero tengo 10 años y entre estos 10 años no he presentado o no he observado problemas propiamente dicho de la unidad de recuperación, pero sí a veces de sala, como pacientes están con fluidos o por la misma manta térmica hemos observado quemaduras en pacientes, que hemos observado sí en la unidad de recuperación para ser reportados. ¿Podría compartir con los presentes cómo es la organización en sí? ¿Hay una sola sala de recuperación posanestésica o con el hospital cómo se ha organizado? Sí, nosotros en la unidad de recuperación, en esta última foto que ustedes pueden observar, nosotros contamos literalmente con 7 monitores. 7 monitores operativos para 7 pacientes literalmente que van a salir de salas. Y contamos con un espacio de 5 espacios literalmente que no tienen monitores, donde ya al paciente se le traslada porque está en espera para que se trasladen a hospitalización o ya sea para su casa. Pero todo paciente que ingresa a la unidad de recuperación tiene que completamente contar con todos estos parámetros que yo le había mencionado, entre los cuales mínimo tiene que contar con un punto de oxígeno, respiración y su monitor, como ustedes pueden ver ahí. ¿Y hay diferencia en la atención para pacientes quemados, posoperados o de otra patología? Bueno, la diferencia no se observa ninguna diferencia. Los cuidados siempre van a ser el ABC, es lo que yo le estaba mencionando, ver la parte ventilatoria, recuperar estado de conciencia, brindar seguridad al paciente, manejo de dolor, manejo fluido, evitar el sangrado, todo eso en todos los pacientes. Las particularidades que se puede dar de un paciente a otro
Puede ser con respecto a el tipo de analgesia que ha recibido, el tiempo de operaciones en sala de operaciones, para una cirugía compleja, o simplemente ha sido por un frenillo. Completamente van a ser los cuidados, pueden ser más rápido el alta del paciente. ¿Qué experiencia ha tenido enfermería en la URPA para la atención de niños con diagnóstico de COVID-19? Sí, mire, nosotros en la unidad de recuperación actualmente no estamos trabajando o no estamos atendiendo directamente a los pacientes con las pruebas reactivas positivas, sino son pacientes que han tenido anteriormente pruebas positivas, sí, pero ya ha sido evaluado por el epidemiólogo que le han dado de alta y recién está ingresando a sala y nosotros sí lo estamos atendiendo. Pero como ustedes pueden ver en la foto, mantenemos todas las medidas de barrera y lo que sí, literalmente, en sala de operaciones, que ya por la misma urgencia, por la misma emergencia, el paciente necesita estar operado, pero está aparentemente con todos los diagnósticos ya confirmados que es positivo, los pacientes se quedan haciendo la unidad de recuperación en la misma sala de operaciones y después se coordina el traslado, ya sea para UCI o, si no sé si ustedes conocen, la clínica que también está equipado para recibir a estos pacientes. Muy bien, preguntan si, entonces entendemos pues que no ha habido ningún caso COVID positivo que hayan detectado en pleno acto, ¿no? No. Sí, porque me imagino que todos ingresan con pruebas. Así es, nosotros así cuando nos llegan las solicitudes y nos dicen, hay un paciente que va a ingresar, entre comillas, ¿no? Por una cirugía X. Entonces ya hay coordinaciones, dentro de todas esas coordinaciones se le pregunta, prueba para COVID, positivo o negativo. Entonces, de acuerdo a eso, ya se están dando ya las coordinaciones más complejas, si tiene cama en UCI, dónde va a ser la unidad de recuperación. Pero si no presentar al paciente, se opera como ya de acuerdo a la evaluación del anestesiólogo, lo llamamos y nosotros lo hacemos ya la unidad de recuperación, pero sí con todas las medidas de barrera. En relación a la participación profesional y técnica, ¿tienen ustedes un estándar para poder considerar la programación en esta área? Nosotros tenemos ya, de acuerdo a las cirugías, durante 12 horas se programa siempre. Son 2 enfermeras en recuperación. Le voy a dar el ejemplo. Eso era antes de que se presente este problema del COVID. Eran siempre 2 enfermeras de recuperación y 2 personales técnicos para 7 salas funcionando. Pero ahora que se está funcionando las emergencias o algunos programados que se están dando en este transcurso de día, solo hay una enfermera de recuperación y un personal técnico. Muy bien, licenciada. Entonces, yo creo que no hay más preguntas. Me parece que han sido absueltas. ¿Hay una más? A ver, vamos a... Perfecto. A ver, un momentito. En relación a... Bueno, es una pregunta que viene en relación a los casos de la pandemia actual, ¿no? En casos COVID que hayan sido posoperados, si tienen preparado algún registro, quizá especial en caso de estos pacientes, ¿lo han habilitado así? No, como le mencionaba, la unidad de recuperación no manejamos literalmente pacientes con COVID positivos. Son pacientes que ya le han realizado sus pruebas y se siguen manteniendo los mismos formatos. Muy bien. Entonces, este es un panorama bastante amplio, ¿no es cierto?, de todo lo que enfermería de la URPA viene desarrollando en el centro quirúrgico y... hay otra pregunta. Ah, muy bien, vamos a leerla. El doctor Encinas me está llamando. La pregunta, le digo la pregunta a la licenciada. A ver, ya la leí, ya llegó. Menciona, ¿podría comentarnos cómo es su protocolo de atención en URPA? Quizá ya es el resumen, ¿no? Manera de conclusión, licenciada, ¿cuál sería el protocolo de acción para el URPA? Mire, nosotros cuando ingresamos a la unidad de recuperación, nosotros lo primero como enfermeras
Si tenemos un paciente que nos está esperando para el cambio de turno, nosotros tenemos que ya tener el implemento. Ingresamos con todos nuestros implementos, como pueden observar, que es el mandil, la máscara, la N95 y los lentes. El gorro de protección, las botas, ya venimos ya completamente vestidos para recibir la unidad de recuperación. Y el reporte, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta valorar al paciente. Hay un reporte de la enfermera que está saliendo de turno y la que está ingresándose. El reporte tiene que ser fluido y la evaluación es en el momento. Luego nosotros continuamos con las actividades propiamente dichas, si hay un tratamiento para seguir continuando con el paciente, y si no, nosotros ya empezamos a seguir preparándonos para las siguientes emergencias, porque el trabajo es continuo. Y si hubiera otras emergencias, igual, nosotros tenemos que tener nuevos implementos, equipar un monitor con todas las características para que el paciente lo pueda requerir. Si nosotros continuamos ya con la atención y el paciente ha sido dado de alta, tenemos que coordinar por, en este caso, el reporte antes era directo, la enfermera se acercaba y le damos el reporte con el paciente, pero no, ahora todo el reporte ha cambiado, es por el teléfono. Y el traslado del paciente, literalmente nosotros lo trasladamos hasta la puerta principal de sala de operaciones, ingresa a la camilla, trasladamos al paciente, la enfermera ya en su unidad lo revisa al paciente, si tuvieran una duda nos hace saber, nosotros les aclaramos en el momento. Eso es con respecto a la atención directa del paciente y el flujo. Pero nosotros ya tenemos también la dinámica de hacer inventarios en recuperación, ver la operatividad de los monitores, ver qué insumos contamos en farmacias y con qué analgésicos contamos en farmacia. Entonces estamos preparando para brindar los siguientes cuidados a los pacientes que podrían seguir ingresándose a la unidad de recuperación. Cuando terminan nuestras actividades, nosotros tenemos un formato que ya está establecido. La hora que ingresa el paciente, la hora de coordinación y la hora de alta. Y tenemos registrados el tiempo que el paciente se ha quedado con nosotros en la unidad de recuperación porque es un indicador más que nos pide el MISA. Eso es, colega. Muy bien. Le agradecemos infinitamente, licenciada Beatriz Retamoso, por estos contenidos bastante actualizados y la invitamos a participar de siguientes exposiciones, obviamente, porque Centro Quirúrgico y la Unidad de Recuperación Postanestésica tienen muchísimo más contenido que exponer. Así es que un aplauso para usted a nombre de todo el instituto. Gracias, licenciada. Y a las personas que están conectadas, las invitamos a que puedan encontrar esta grabación, esta exposición en los videos, en el canal YouTube. El canal lo pueden ubicar en Videos Telesalud o EAID. Ahí podrían encontrarlo a partir del día de mañana. Muy bien. Entonces, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y nos despedimos hacia una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Gracias.